Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti se cansa antes de que la mente lo admita. No es un cansancio físico. Es más profundo. Es esa sensación extraña de mirar tu vida y sentir que ya estuviste aquí antes. Las mismas conversaciones con rostros distintos. Las mismas esperanzas renovadas que, con el tiempo, terminan en el mismo punto emocional. Cambian los escenarios, cambian las personas, pero el desenlace interno, ese parece repetirse con una precisión inquietante. Y entonces surge una pregunta que rara vez se dice en voz alta: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué, a pesar de todo lo que he entendido, trabajado o sanado, sigo regresando al mismo lugar? Tal vez no lo compartes con nadie, pero lo sientes en el cuerpo. En una opresión suave en el pecho. En una tensión que aparece justo cuando algo empieza a ir bien. En ese instante previo en el que, sin saber por qué, ya esperas el final conocido. No es pesimismo. Es memoria. Una memoria que no vive en tus pensamientos, sino en tus emociones más antiguas. Porque hay ciclos que no se repiten por falta de esfuerzo, ni por mala suerte, ni por no pensar positivo. Se repiten porque una parte de ti aprendió a vivir ahí. Y el cuerpo, cuando aprende algo, intenta conservarlo. Neville Goddard lo explicaba de una forma tan simple que a veces pasa desapercibida: no experimentamos la vida tal como es, sino tal como somos. No es el mundo el que se repite. Es el estado del ser desde el cual lo observamos. Cambiar acciones sin cambiar identidad es como mover muebles dentro de una casa cuyos cimientos siguen inclinados. Puedes reorganizar todo, pero la sensación de inestabilidad permanece. El ciclo no se rompe haciendo más. Se rompe siendo distinto. Y eso es mucho más profundo, y también más delicado, de lo que solemos admitir. Joe Dispenza lo lleva un paso más allá y nos invita a mirar el cuerpo con honestidad. El cuerpo no distingue entre una emoción útil y una emoción dolorosa. Solo reconoce lo familiar. Si durante años has vivido en preocupación, en anticipación, en lucha silenciosa o en resignación, tu sistema nervioso aprende ese estado como hogar. Y cuando algo nuevo intenta entrar, algo más amplio, más libre, el cuerpo se resiste. No porque sea malo, sino porque es desconocido. Así, sin darnos cuenta, el cuerpo se vuelve adicto a ciertas emociones, y desde esa adicción química empieza a fabricar el mismo futuro una y otra vez. No como castigo, sino como hábito. Aquí es donde muchos se confunden. Intentan cambiar el futuro desde la mente, repitiendo afirmaciones, visualizando escenas, buscando señales externas. Pero el cuerpo sigue enviando otra información. Greg Braden usa una metáfora poderosa para explicar esto: el corazón es el traductor entre lo que piensas y lo que experimentas. Cuando pensamiento y emoción no están alineados, la señal que emites al mundo es confusa. Dices que quieres paz, pero tu cuerpo vibra urgencia. Dices que quieres amor, pero tu pecho aún se cierra por miedo. El mensaje llega distorsionado. No porque estés fallando, sino porque nadie te enseñó a escuchar esa incoherencia interna con compasión. Y tal vez eso es lo que más duele. No la repetición en sí, sino la culpa silenciosa que viene con ella. Esa sensación de debería haber aprendido ya. Como si el crecimiento tuviera un calendario. Como si sanar fuera una línea recta. Pero la verdad es otra. Los ciclos no vuelven para humillarte. Vuelven porque algo en ti todavía no se ha sentido visto, comprendido o integrado. Vuelven porque hay una emoción que quedó atrapada en el tiempo, esperando que alguien, tú, se quede con ella el tiempo suficiente como para escuchar lo que realmente necesita. Este vídeo no es para decirte que hagas más esfuerzos, ni para empujarte a cambiar tu vida de golpe. Es una invitación mucho más sutil, a la vez, más profunda. Aprender a reconocer las señales internas que aparecen antes de que el ciclo se consolide como destino. Señales pequeñas. Silenciosas. Corporales. Emocionales. Esos momentos en los que algo dentro de ti se tensa, se cierra o se acelera sin razón aparente. Ahí empieza todo. No cuando el problema ya explotó,
sino mucho antes, cuando el cuerpo susurra lo que la mente aún no quiere escuchar. Porque antes de que sea tarde, siempre hay una señal. Antes de que el patrón se repita por completo, hay un instante de lucidez, una grieta en la rutina emocional. Y aprender a reconocer ese instante no te convierte en alguien perfecto, sino en alguien presente. Presente en su experiencia. Presente en su cuerpo. Presente en su historia. Y desde ahí, desde ese lugar honesto y humano, es donde los ciclos empiezan a perder fuerza. No porque luches contra ellos, sino porque ya no los alimentas de la misma manera. Si alguna parte de ti se siente cansada de empezar de nuevo sin entender por qué, quédate. Respira. No para arreglarte, sino para escucharte. Porque tal vez no necesitas otra respuesta externa. Tal vez necesitas aprender a leer lo que tu propia experiencia lleva tiempo intentando decirte. Y eso, aunque no lo parezca, puede cambiarlo todo. Hay una forma de cansancio que no se alivia con descanso. Un agotamiento que aparece incluso cuando nada externo parece especialmente pesado. Es el cansancio de sentir que la vida avanza, pero en círculos. De mirar atrás y notar que, aunque cambió el contexto, la emoción de fondo es inquietantemente similar. La misma decepción con otro nombre. La misma esperanza que se enciende y se apaga en el mismo punto. Y junto a ese cansancio, aparece algo todavía más silencioso, la culpa. La idea persistente de que ya debería haber entendido, ya debería haber sanado, algo en mí no está funcionando. Esa culpa suele ser injusta. Porque parte de una creencia equivocada, que los ciclos se repiten porque no aprendiste lo suficiente o porque tomaste malas decisiones. Sin embargo, muchas repeticiones no nacen de la mente consciente, sino de un lugar mucho más antiguo y profundo. No se originan en la lógica, sino en la emoción. No se sostienen por pensamiento, sino por memoria emocional. El cuerpo recuerda incluso cuando la mente quiere avanzar. Durante años se habló del pasado como una historia mental. Algo que se recuerda con imágenes y palabras. Pero el sistema nervioso guarda recuerdos de otra forma. Los guarda como sensaciones. Como tensiones. Como impulsos automáticos. El cuerpo aprende que emociones son habituales, y desde ese aprendizaje, organiza la percepción del mundo. Por eso el cerebro no busca lo mejor, busca lo familiar. Aunque lo familiar duela. Aunque lo familiar limite. Porque lo familiar ofrece una ilusión de control. Aquí ocurre algo que suele pasar desapercibido. Cuando una emoción no fue completamente sentida, comprendida o integrada en su momento, no desaparece. Se queda esperando una nueva oportunidad para expresarse. Y esa oportunidad no llega como recuerdo, sino como repetición. La vida no repite escenas para castigarte. Las repite para que una emoción antigua pueda, por fin, completarse. No desde el drama, sino desde la presencia. Por eso muchas veces la repetición no se siente como un golpe repentino, sino como una anticipación. Algo dentro de ti ya sabe cómo terminará la historia incluso antes de que comience. Aparece una sensación conocida. Tal vez una leve resignación. Tal vez una urgencia por adelantarte a los hechos. Tal vez una tensión sutil que no logras explicar. Esa emoción es la verdadera raíz del ciclo. No lo que ocurre afuera, sino lo que se activa dentro justo antes. Neville Goddard hablaba de los estados del ser como habitaciones internas. No entras a una experiencia nueva si sigues habitando el mismo estado emocional. Puedes cambiar de escenario, de personas, de objetivos, pero si el estado interno es el mismo, la experiencia tenderá a reorganizarse para confirmarlo. No porque el mundo esté en tu contra, sino porque la percepción filtra la realidad desde ese estado. La repetición, entonces, no es un error. Es coherencia. Joe Dispenza aporta una capa más profunda a esta comprensión. El cuerpo, al repetir una emoción, refuerza conexiones neuronales y químicas. Con el tiempo, esa emoción deja de ser una respuesta y se convierte en una identidad corporal. El cuerpo empieza a necesitar esa química para sentirse normal.
Y cuando algo amenaza con cambiarla, incluso algo positivo, el sistema reacciona. No con palabras, sino con sensaciones, inquietud, duda, autosabotaje sutil. No porque no quieras avanzar, sino porque el cuerpo aún no sabe habitar otro estado. Desde este lugar, la pregunta cambia. Ya no es, ¿por qué me pasa esto otra vez?, sino, ¿qué emoción está buscando continuidad? A veces es la sensación de no ser suficiente. Otras, la necesidad de luchar para sentir valor. Otras, la costumbre de esperar pérdida después de un breve alivio. El ciclo no gira alrededor del evento. Gira alrededor de esa emoción base que se activa una y otra vez, esperando ser vista sin juicio. La metáfora de una canción antigua ayuda a entenderlo. Hay melodías que el cuerpo tararea sin que la mente las elija. No porque gusten, sino porque fueron repetidas muchas veces. Así funcionan ciertos patrones emocionales. Se activan solos. Y mientras no lo reconozcas como memoria, seguirán apareciendo como destino. No para molestarte, sino porque nadie les dijo aún que ya no son necesarias para sobrevivir. Este reconocimiento no exige lucha. Exige honestidad suave. Darse cuenta de que no todo lo que se repite es una falla. Algunas repeticiones son señales de que el cuerpo sigue viviendo desde una versión antigua de la historia. Y cuando eso se comprende, algo se afloja. La culpa pierde fuerza. La dureza interna se suaviza. Aparece una mirada distinta, más amplia, más paciente. Porque cuando entiendes que no estás repitiendo por incapacidad, sino por memoria, el diálogo interno cambia. Ya no te atacas. Te escuchas. Ya no te empujas. Te acompañas. Y desde ese acompañamiento comienza a surgir algo nuevo, la posibilidad de sentir diferente antes de que el ciclo se complete. No como una técnica, sino como una presencia. Y esa presencia, aunque parezca pequeña, tiene un impacto profundo. Porque es ahí donde el patrón empieza, lentamente, a perder su dominio. Hay una confusión silenciosa que duele más de lo que parece. Ocurre cuando alguien ha buscado profundamente, ha leído, ha escuchado, ha comprendido muchas ideas elevadas, y aún así sigue sintiendo el mismo nudo interno. No es ignorancia. Es algo más sutil. Es la sensación de haber entendido todo con la mente, pero no haber logrado encarnarlo en la experiencia diaria. Y ahí aparece una contradicción difícil de nombrar, usar el lenguaje de la consciencia para no tocar lo que todavía duele. A veces, sin darnos cuenta, las palabras espirituales se convierten en una especie de refugio elegante. Un lugar donde la emoción incómoda no entra. Se habla de aceptación, de expansión, de conciencia, mientras el cuerpo sigue tenso, cansado, en alerta. No por mala intención, sino porque nadie nos enseñó que la verdadera integración no ocurre en la idea, sino en la sensación. Y cuando una emoción densa no encuentra espacio para ser sentida, busca otras formas de expresarse. Una de ellas es la repetición. La espiritualidad, cuando se vuelve solo conceptual, puede convertirse en una forma refinada de evasión. No porque sea falsa en esencia, sino porque se queda incompleta. Se intenta elevar la experiencia sin haber descendido primero al cuerpo. Se intenta cambiar la realidad sin escuchar el estado interno desde el cual se la está creando. Y entonces el ciclo continúa, no por falta de fe, sino por desconexión emocional. Durante mucho tiempo se difundió la idea de que manifestar es principalmente un acto mental. Pensar distinto, imaginar distinto, afirmar distinto. Pero esa visión deja fuera un elemento central, el estado fisiológico y emocional desde el cual esos pensamientos emergen. Joe Dispenza lo expresa con claridad: no es posible crear un futuro nuevo con un cuerpo entrenado en el pasado. El cuerpo no obedece conceptos. Responde a estados. Y esos estados se construyen con emoción repetida. Por eso ocurre algo tan común como desconcertante. Alguien dice que desea calma, pero vive con el pecho contraído. Dice que desea abundancia, pero el cuerpo permanece en urgencia. Dice que confía, pero el estómago no se relaja. No hay coherencia.
no hay alineación. No porque la persona esté fallando, sino porque el mensaje real no es el que se dice, sino el que se siente. Y el mundo responde a ese mensaje silencioso. Aquí aparece una de las trampas más delicadas: usar la espiritualidad para invalidar la experiencia humana. Frases bonitas que suenan bien, pero que no tocan la raíz emocional. La tristeza, el miedo, la rabia contenida, la decepción antigua. Nada de eso desaparece por nombrar conceptos elevados. Desaparece cuando es reconocido, sostenido y comprendido en el cuerpo. Mientras no ocurre, sigue operando desde las sombras. Gregg Braden habla de coherencia como un estado en el que pensamiento, emoción y corazón transmiten la misma información. No se trata de pensar positivo, sino de sentir auténtico. Cuando hay incoherencia, la señal se fragmenta. Es como hablar dos idiomas al mismo tiempo. El mensaje no llega claro. Y esa falta de claridad no detiene la manifestación, la distorsiona. La realidad se organiza alrededor de esa confusión interna. Hay algo profundamente humano en todo esto. Muchas personas no quieren sentir ciertas emociones porque creen que eso las hará retroceder. Pero lo no sentido no se transforma. Se repite. La emoción evitada se convierte en patrón. Y el patrón, con el tiempo, se percibe como destino. La falsa espiritualidad no es creer en algo elevado. Es usar lo elevado para no mirar lo pendiente. El cuerpo siempre dice la verdad. Incluso cuando la mente se convence de otra cosa. Mientras se pide algo nuevo, el cuerpo sostiene la emoción antigua. Y esa emoción es la verdadera orden que se emite al mundo. No como castigo, sino como coherencia. La realidad no responde a lo que se desea, responde a lo que se sostiene. La metáfora de la tierra endurecida ayuda a comprenderlo. La semilla puede ser perfecta. La intención puede ser clara. Pero si el suelo no fue preparado, nada crece. El problema no está en la semilla. Está en la tierra que no pudo recibirla. Y preparar la tierra no es pensar diferente. Es sentir diferente. Es permitir que lo antiguo se afloje para que lo nuevo tenga espacio. Cuando esta comprensión aparece, algo cambia internamente. No hay necesidad de abandonar la espiritualidad, sino de volverla honesta, encarnada, viva. Una espiritualidad que no huye del cuerpo, sino que lo incluye. Que no niega la emoción, sino que la escucha. Que no usa conceptos para tapar heridas, sino para iluminarlas con suavidad. Desde ese lugar, los ciclos empiezan a perder fuerza. No porque se repita una frase correcta, sino porque la emoción que lo sostenía comienza a disolverse. Y cuando la emoción cambia, el estado cambia. Y cuando el estado cambia, la experiencia ya no necesita repetirse de la misma forma. No hay nada defectuoso en quien ha intentado elevarse. Solo hay un paso que a veces queda pendiente: descender al cuerpo con la misma conciencia con la que se buscó el sentido. Ahí, en ese encuentro entre lo humano y lo consciente, empieza a emerger una coherencia nueva. Y esa coherencia, silenciosa pero poderosa, es lo que poco a poco comienza a desactivar el ciclo desde su raíz más profunda. Hay un tipo de cansancio que no proviene de lo que ocurre, sino de la vigilancia constante sobre lo que podría ocurrir. No es un ruido evidente. Es un murmullo interno que acompaña cada decisión, cada pausa, cada momento aparentemente tranquilo. Una atención tensa que se confunde fácilmente con responsabilidad, con madurez, incluso con conciencia. Pero en el fondo, lo que se mueve ahí es otra cosa: una necesidad persistente de anticipar, de prever, de sostener el futuro con las manos antes de que llegue. Este tipo de control rara vez se reconoce como tal. No se presenta como rigidez evidente, sino como hiperpresencia mental. Pensar en todos los escenarios. Ajustar cada detalle. Estar siempre un paso adelante. Y, sin embargo, el cuerpo no descansa. El pecho no se expande del todo. La respiración se vuelve corta. La mente se siente ocupada incluso en el silencio. No hay peligro real, pero el sistema actúa como si lo hubiera.
Esa es la señal silenciosa. La ansiedad que nace de este estado no siempre se manifiesta como inquietud visible. A veces es una sensación de fondo, constante, que se normaliza con el tiempo. Un cansancio que no se explica. Una dificultad para disfrutar plenamente de lo que sí está ocurriendo. Porque una parte de la atención está siempre proyectada hacia adelante, asegurándose de que nada se salga de control. El problema es que ese mismo impulso que busca seguridad termina saboteando la coherencia interna. Cuando el control se disfraza de conciencia, la observación deja de ser abierta y se vuelve tensa. Se observa para corregir, no para comprender. Se observa para prevenir, no para sentir. Y esa diferencia, aunque sutil, tiene un impacto profundo en el estado emocional. La verdadera observación relaja el sistema. El control lo contrae. Uno abre posibilidades. El otro las reduce. Neville Goddard hablaba de asumir el sentimiento del resultado como un estado interno, no como una escena mental. No se trata de imaginar más, sino de habitar una calma distinta. Pero cuando hay control, esa calma no se permite. Porque el control necesita actividad. Necesita ajuste. Necesita estar haciendo algo. La quietud, para el control, se siente peligrosa. Y así, incluso en momentos donde nada amenaza, el cuerpo permanece en alerta. Esta alerta constante envía una información muy clara al sistema: aún no es seguro soltar. Y mientras ese mensaje esté activo, la experiencia tenderá a organizarse alrededor de él. No como castigo, sino como coherencia. La realidad responde al estado interno que la observa. Si ese estado es de tensión anticipatoria, el entorno reflejará escenarios que justifiquen esa tensión. El ciclo continúa, no porque falte conciencia, sino porque sobra control. Hay una paradoja aquí que suele pasar desapercibida. Cuanto más se intenta controlar el proceso, más se pierde la sensación de presencia. Y cuanto menos presencia hay, más se intenta controlar. Es un círculo silencioso que se retroalimenta. No con eventos dramáticos, sino con microdecisiones impulsadas por el miedo a que algo salga mal. Pequeños ajustes. Pequeñas correcciones. Pequeñas renuncias al descanso interno. Este patrón se siente en el cuerpo como una rigidez sutil. Los hombros que no bajan del todo. La mandíbula que se aprieta sin razón. El estómago que se tensa ante lo incierto. No es una señal de debilidad. Es una señal de adaptación. El cuerpo aprendió que estar alerta era necesario en algún momento. Y ahora sigue aplicando esa estrategia incluso cuando ya no es funcional. La metáfora del volante en una carretera recta lo expresa con claridad. Cuando se aprieta demasiado, el movimiento se vuelve torpe. El auto comienza a desviarse no por falta de dirección, sino por exceso de corrección. Así funciona el control disfrazado de conciencia. En lugar de permitir que la experiencia se despliegue, intenta dirigirla a cada instante. Y en ese intento constante, se pierde la fluidez natural del proceso. Lo más delicado de este patrón es que suele estar bien intencionado. Nace del deseo de evitar dolor, de no repetir errores, de proteger lo que importa. Pero el cuerpo no distingue intención. Solo responde al estado. Y un estado de control sostenido comunica una verdad muy clara: aún no confío en el presente. Aún no me siento a salvo aquí. Cuando esta comprensión aparece, algo se suaviza. No porque el control desaparezca de inmediato, sino porque deja de ser inconsciente. Se vuelve visible. Y cuando algo se vuelve visible, pierde parte de su poder automático. La atención empieza a descender del futuro al momento. No como una técnica, sino como un alivio natural. El sistema reconoce que no necesita sostenerlo todo. Este es uno de esos puntos en los que el ciclo empieza a mostrar su grieta. No con grandes revelaciones, sino con un pequeño cambio de percepción. Entender que no todo lo que parece conciencia lo es. Que a veces, la verdadera conciencia no vigila, no anticipa, no corrige. Simplemente está presente.
abierta, receptiva. Y desde esa presencia, el cuerpo comienza a recibir otra información. Una información más suave, menos urgente, más estable. El mensaje cambia. Y cuando el mensaje cambia, la realidad ya no necesita responder de la misma manera. El ciclo empieza a aflojar. No porque haya sido vencido, sino porque ya no encuentra la misma tensión que lo alimentaba. La señal silenciosa siempre estuvo ahí. No como advertencia dramática, sino como una sensación persistente de agotamiento. Escuchar esa señal no implica rendirse. Implica reconocer que la vigilancia constante no es paz. Y que la paz no nace del control, sino de una coherencia interna que permite, por primera vez en mucho tiempo, soltar el volante sin perder el rumbo. Hay un instante delicado, casi invisible, en el que algo empieza a cambiar antes de que la vida externa lo confirme. No llega con fuegos artificiales ni con certezas claras. Llega como una incomodidad suave, pero persistente. Una sensación extraña de desajuste. Como si el lugar interno desde el cual siempre miraste el mundo ya no terminara de encajar, pero el nuevo todavía no tuviera forma. Ese momento suele ser malinterpretado como confusión, como retroceso o incluso como pérdida. Sin embargo, es una de las señales más claras de transformación real. En ese punto, el viejo patrón sigue presente, pero ya no se siente igual. Las reacciones habituales aparecen, pero algo dentro de ti no las sostiene con la misma fuerza. Hay menos convicción. Menos impulso automático. A veces incluso aparece una tristeza difícil de explicar, no por lo que se fue, sino por lo que aún no llega. Es una tristeza sin objeto concreto, una melancolía suave que nace del desprendimiento de una identidad conocida. Ese desprendimiento suele generar miedo. No un miedo evidente, sino una inquietud sutil. Porque aunque el patrón haya sido limitante, era familiar. Daba una sensación de orientación. Soltarlo implica atravesar un espacio sin referencias claras. El sistema nervioso entra entonces en una zona de incertidumbre. Y esa incertidumbre, lejos de ser un problema, es una condición necesaria para que algo nuevo pueda emerger. Desde la neurociencia emocional se sabe que el cerebro solo puede reprogramarse cuando las respuestas automáticas se suspenden por un momento. Ese momento ocurre precisamente en la incomodidad. Cuando el hábito ya no se ejecuta con la misma fuerza, pero el nuevo camino aún no está definido. Es un espacio frágil, pero profundamente fértil. El cerebro está más plástico, más receptivo, menos condicionado por el pasado. En ese espacio aparece el vacío. Y la palabra vacío suele asustar. Se asocia con falta, con carencia, con pérdida. Pero en realidad, ese vacío no es ausencia. Es espacio. Un espacio sin instrucciones antiguas. Sin respuestas pregrabadas. Sin el peso de lo que siempre fue igual. Es incómodo porque no hay guión. Pero justamente por eso, es auténtico. Muchas personas intentan llenar ese vacío rápidamente. No por ansiedad superficial, sino por una necesidad profunda de identidad. El vacío confronta una pregunta silenciosa: si ya no reacciono como antes, ¿quién soy ahora? Y esa pregunta no se responde con palabras. Se atraviesa con presencia. El ciclo comienza a romperse no cuando se entiende intelectualmente, sino cuando se permite habitar ese no saber sin huir. El cuerpo, en ese momento, envía señales claras. Sensaciones que antes se evitaban ahora piden atención. No para ser analizadas, sino para ser sentidas. Permanecer con una sensación incómoda, sin narrarla mentalmente, sin explicarla, sin empujarla hacia un significado, permite que el sistema complete algo que antes quedó inconcluso. Es como si una emoción antigua finalmente encontrara un final distinto. Ese proceso no es dramático. Es sutil. A veces ocurre en silencio. A veces en una pausa inesperada. A veces en una respiración más profunda que aparece sin esfuerzo. El cuerpo empieza a registrar que puede atravesar la incomodidad sin colapsar.
Y ese registro es una información nueva. Una información poderosa. Le dice al sistema que ya no necesita recurrir al viejo patrón para protegerse. Aquí ocurre algo importante. La identidad empieza a aflojar. No de forma brusca, sino gradual. La persona ya no se define solo por sus reacciones pasadas. Aparece un espacio interno donde la experiencia no es inmediatamente etiquetada. Ese espacio es el inicio de una percepción distinta. Y cuando la percepción cambia, la experiencia deja de organizarse de la misma manera. La metáfora de la serpiente entre dos pieles ilustra bien este momento. No está completamente en la piel antigua, pero tampoco ha terminado de habitar la nueva. Es un estado vulnerable, sensible, expuesto, pero también es un estado de transición natural. Forzar el proceso sería dañino. Permanecer ahí, aunque incómodo, permite que la transformación ocurra con integridad. En este punto, el ciclo ya no tiene el mismo anclaje. Porque el anclaje no estaba en los eventos, sino en la identidad que lo sostenía. Cuando esa identidad se vuelve flexible, el ciclo pierde su estructura. Puede intentar repetirse, pero ya no encuentra el mismo terreno emocional. Algo cambió en la base. Y aunque externamente todavía no se nota, internamente la dirección es otra. Este momento suele pasar desapercibido porque no se parece a lo que culturalmente se llama éxito o avance. No hay logros visibles. No hay respuestas claras. Hay, en cambio, una honestidad interna nueva. Una capacidad de estar con lo que hay sin disfrazarlo. Y esa honestidad tiene un efecto profundo en la coherencia interna. El ciclo no se rompe de golpe. Se debilita. Se desarma lentamente. Pierde intensidad. Pierde urgencia. Pierde sentido. Y cuando pierde sentido, deja de repetirse. No porque haya sido eliminado, sino porque ya no cumple una función. El cuerpo aprendió algo nuevo. Aprendió que puede habitar la incertidumbre sin recurrir al pasado. Ese es el momento exacto en que algo cambia de verdad. No cuando todo se siente bien, sino cuando ya no se necesita volver a lo conocido para sentirse a salvo. Ahí, en esa frontera silenciosa entre lo que fue y lo que empieza a ser, la realidad comienza a reorganizarse desde otro lugar. Un lugar más amplio. Más honesto. Más libre. Hay un alivio silencioso que aparece cuando algo empieza a encajar sin esfuerzo. No porque todo esté resuelto, sino porque la lucha interna se suaviza. La repetición, vista desde este lugar, deja de sentirse como un castigo personal y empieza a revelarse como un mensaje. No un mensaje moral, no una advertencia dura, sino una invitación profunda a cambiar el punto desde el cual se vive la experiencia. La vida no insiste para herir. Insiste para ser escuchada. Cuando un ciclo se repite durante años, no está señalando un fallo del carácter ni una falta de capacidad. Está señalando un observador interno que sigue siendo el mismo. Cambian los escenarios, cambian las circunstancias, pero el lugar desde donde se interpreta la experiencia permanece intacto. Y mientras ese lugar no se transforme, la realidad seguirá organizándose para confirmarlo. No por crueldad, sino por coherencia. Greg Braden habla de la coherencia como una alineación viva entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que el corazón transmite. No se trata de forzar pensamientos positivos ni de suprimir emociones incómodas. Se trata de permitir que todas las partes internas se envíen el mismo mensaje. Cuando esa coherencia aparece, aunque sea de forma incipiente, la experiencia empieza a responder de otra manera. No de inmediato, no siempre de forma evidente, pero sí de manera consistente. La repetición pierde fuerza cuando deja de ser alimentada por la misma emoción base. No es necesario eliminar el recuerdo ni borrar la historia. Basta con que la relación interna con esa historia cambie. Wayne Dyer lo expresaba con claridad: cuando cambias la forma en que te relacionas con lo que ocurre cambia de forma. No porque controles el mundo, sino porque ya no lo miras desde el mismo lugar. Hay algo profundamente sanador en comprender que no todo se rompe porque esté mal.
Algunas cosas se repiten porque aún no han sido vistas con suficiente honestidad. Y esa honestidad no es dura. No acusa. No exige. Es una mirada amplia que incluye la experiencia humana completa, con sus miedos, sus hábitos, sus defensas. Cuando esa mirada se instala, el juicio se debilita. Y cuando el juicio se debilita, el cuerpo se relaja. El observador interno cambia cuando deja de identificarse únicamente con la reacción automática. Cuando aparece un espacio, aunque pequeño, entre la experiencia y la respuesta. Ese espacio es la grieta por donde entra algo nuevo. No una solución mágica, sino una percepción distinta. Y la percepción, más que cualquier acción, es lo que reconfigura la realidad vivida. Antes de que sea tarde no significa que haya un tiempo límite externo. Significa antes de que el patrón se endurezca tanto que se confunda con identidad. Porque cuando alguien cree que yo soy así, el ciclo deja de ser algo que ocurre y se convierte en algo que se es. Y ahí es donde el cambio parece imposible. Escuchar la señal a tiempo es reconocer que no todo lo que se repite te define. La imagen de la puerta es reveladora. Muchas veces se empuja desde el mismo lugar una y otra vez, con más fuerza, con más argumentos, con más desgaste. Y la puerta no se abre. No porque esté cerrada, sino porque se está empujando desde un ángulo que ya no funciona. El ciclo no se rompe empujando más fuerte, sino cambiando de posición interna. Cuando el lugar desde donde se empuja cambia, la puerta ya no ofrece la misma resistencia. Hay una sabiduría profunda en el cansancio que llega después de años de repetición. Ese cansancio no es debilidad. Es un mensaje del sistema diciendo que la estrategia actual ya no sirve. Que algo pide ser revisado a un nivel más profundo. No en la superficie de los eventos, sino en la raíz emocional desde la cual se viven. Sentir distinto antes de actuar no es pasividad. Es inteligencia emocional. Es permitir que el cuerpo registre una información nueva antes de volver a moverse. Cuando la emoción cambia, aunque sea sutilmente, la acción que surge de ahí también cambia. Y esa acción, aunque parezca pequeña, tiene un impacto acumulativo poderoso. La vida no exige perfección. No exige comprensión total. Exige presencia. Presencia con lo que hay, con lo que se siente, con lo que se repite. Esa presencia es la que permite que el observador interno evolucione. Y cuando el observador evoluciona, la experiencia ya no necesita gritar para ser escuchada. Quizás la mayor transformación no sea dejar de repetir para siempre, sino dejar de sufrir por la repetición. Dejar de interpretarla como un defecto personal y empezar a verla como un proceso de aprendizaje profundo. Desde ese lugar, la urgencia se disuelve. La ansiedad pierde fuerza. Y el camino se vuelve más amable. Antes de que sea tarde es ahora. No porque haya prisa, sino porque este instante es el único lugar donde el observador puede cambiar. No mañana, no cuando todo esté claro, no cuando la vida dé permiso. Ahora, en la forma en que se siente este momento. En la forma en que se habita esta experiencia. En la forma en que se escucha la señal sin huir de ella. Y cuando esa escucha ocurre, algo se ordena. No afuera primero, sino adentro. Y ese orden interno, silencioso y profundo, es el verdadero inicio de una realidad que ya no necesita repetirse para ser comprendida.